Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema bastante complejo, ¿no? El de ciudadanos que, bueno, parecen tomar roles de seguridad pública en la calle. Nos vamos a basar en una investigación periodística muy detallada del medio Demo Patria Noticias. Se centra en una figura particular en Argentina y la verdad abre muchas preguntas sobre la autoridad, la militancia y dónde terminan las fronteras del Estado. Nuestra idea hoy es justamente examinar a fondo este informe. Queremos entender quién es esta persona en el centro de la investigación, qué es lo que revela su caso, según el trabajo periodístico, que es nuestra fuente principal, y qué tipo de, digamos, conexiones históricas más amplias propone este análisis. O sea, vamos a explorar los hallazgos sobre un tal Iván Matías Chang, a quien el material describe como un autodenominado policía voluntario, con afinidades libertarias, y bueno, desentrañar un poco las implicaciones que Demopatria saca de su forma de actuar. Sí, es un tema sin duda relevante. Poner la lupa, como hace este informe, sobre individuos que se mueven en esas zonas grises, ¿no? Entre el ciudadano activo y la autoridad formal del Estado. Suele iluminar dinámicas de poder, de control social, que muchas veces quedan medio ocultas. El material nos invita a mirar más allá del incidente puntual y pensar en patrones más amplios. Entendido. Entonces, para empezar a armar el rompecabezas que pinta Demopatria, centrémonos en la figura principal. Según este reporte periodístico, ¿quién es exactamente Iván Matías Chong? Mira, la investigación lo perfila como una persona originaria de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. El informe menciona que tuvo como aspiraciones vinculadas al mundo militar de joven. Pasó por la Escuela de Suboficiales del Ejército, también por la Fuerza Aérea. Sin embargo, bueno, Demopatria cita al propio Cheng admitiendo después en una aparición pública que fue separado del curso faltando poco para recibirse. Y acá hay un punto clave que el informe recalca mucho. Consultaron registros oficiales y no figura, ni como personal activo ni retirado de la policía, ni de ninguna otra fuerza de seguridad formal del Estado. Ahí ya tenemos una tensión interesante que marca el informe, ¿no? Aspiraciones o formación trunca en lo formal, pero un accionar que parece imitar esas funciones. ¿Cómo se presenta él mismo? ¿Y cómo lo describe más en detalle la investigación de Demopatria? Él usa términos como colaborador o a veces policía voluntario para definirse. Pero la descripción que arma Demopatria, a partir de seguirlo, es más compleja. Indican que actúa vestido de civil, sí, pero que emplea tácticas y un lenguaje corporal muy propios del personal de seguridad. Resaltan mucho su presencia, recurrente y muy cercana a oficiales de la policía de la ciudad en operativos represivos, sobre todo en manifestaciones públicas. Además, el informe detalla su coordinación con figuras mediáticas del espectro libertario y describe su perfil en redes sociales como un espacio donde muestra una militancia que ellos califican de derecha radical, con una estética muy militar, muy marcada, y lo que interpretan como ciertas pretensiones institucionales, digamos, a pesar de no pertenecer a ninguna institución formal. Esta dualidad que marca el informe, sin estatus oficial pero actuando como sí, es central. ¿Y cómo logra Demopatria ponerle nombre y apellido a esta figura? Entiendo que hubo un trabajo de seguimiento bastante específico. Correcto. El informe detalla bien cómo se dio la identificación. Le atribuyen el hallazgo inicial a la periodista Sofía Geraldine de Andrea, que es la directora del medio, y al fotoperiodista Diego Gómez. Según cuentan, lo ubicaron por primera vez hace casi 2 años, allí en los alrededores del Congreso Nacional, durante una manifestación. Y en ese primer contacto, él se habría presentado usando un nombre falso, Martín. Usando un alias. Eso ya mete un elemento de opacidad que según la investigación resalta, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasó después de ese primer encuentro, según narra el informe? Bueno, el texto periodístico cuenta que de Andreas se lo volvió a cruzar en otras movilizaciones. Demo Patria describe episodios donde Chiang habría reaccionado con hostilidad y agresividad hacia la periodista. Mencionan intentos de empujarla, frases como «váyase para allá, no moleste». El informe va incluso más allá. Menciona la existencia de una grabación interpretada por ellos, claro, donde Chiang haría señas a policías presentes, en un aparente intento de que la detuvieran a ella, a la periodista. Para Demopatria, este episodio en particular es un indicio fuerte que usan para sostener su hipótesis de un posible vínculo, o al menos un nivel de coordinación, entre Chang y las fuerzas de seguridad oficiales. Llama la atención esa escalada que describe el informe, ¿no? De un alias a una hostilidad directa, y esa supuesta seña a la policía. Y parece que hubo un evento particular que lo expuso mucho más, que lo sacó de un relativo anonimato, ¿correcto? El incidente del gas pimenta.
Exactamente. Ese parece ser el punto de inflexión en cuanto a visibilidad pública, tal como lo presenta el informe. Ocurrió durante una manifestación contra el veto presidencial a una ley de financiamiento universitario. En ese contexto, Chang fue filmado usando gas pimienta. La narrativa que construye Demopatria es que su acción fue para, entre comillas, defender a un conocido influencer de redes sociales de ideología libertaria llamado Fran Fifap. Él también estaba ahí y lo estaban increpando algunos manifestantes. Y claro, como pasa seguido, ese video se viralizó. ¿Qué consecuencias trajo esa exposición mediática para Chan? Siempre según lo que reporta Demopatria, claro. Bueno, la viralización del video lo llevó a ser invitado a un programa de televisión en el canal A24. El informe de Demopatria destaca que, durante esa entrevista, Chang admitió públicamente haber sido expulsado de la fuerza policial en el pasado, aunque señalan sin aclarar de qué fuerza específica ni las circunstancias exactas de esa expulsión, ¿eh? Además, justificó su acción con el gas pimienta en la manifestación como un acto de defensa propia y defensa del orden. Sin embargo, el punto que subraya fuerte Demopatria es que esta aparición en tele, lejos de aclarar su rol, dejó abiertas más preguntas. Preguntas fundamentales. ¿Quién lo autoriza a intervenir así en el espacio público? ¿Cuál es su vínculo real con funcionarios del gobierno actual o con agentes de policía en servicio activo? ¿Actúa por iniciativa propia o responde a alguna directiva informal? Estas son las preguntas que el informe deja ahí flotando. Entiendo. Entonces el informe lo presenta no solo como alguien que actúa por impulso propio, sino que sugiere algo más, estructurado o al menos tolerado. ¿Cuál es la tesis central de Demopatria al analizar todo esto? Acá es donde el análisis de Demopatria se pone más denso, digamos, y presenta su argumento principal. Interpretan el caso de Iván Cheang no como una anécdota aislada, ¿viste?, de un individuo particular, sino como un síntoma visible de un fenómeno que ellos consideran preocupante: la presencia y operación de lo que denominan fuerzas parapoliciales. Es clave entender qué entienden por esto. Civiles que, sin pertenecer formalmente a las estructuras de seguridad del Estado, actúan de facto con lógicas, métodos y objetivos de represión y control social, operando por fuera de los marcos institucionales y, por lo tanto, sin ningún tipo de supervisión o control democrático. Es un concepto fuerte, fuerzas parapoliciales, y el informe no se queda ahí, sino que intenta darle una perspectiva histórica, conectándolo con momentos específicos del pasado argentino. Sí, este es uno de los puntos más llamativos y quizás más polémicos del análisis que ofrece Demopatria. Trazan un paralelo histórico entre estas figuras ilógicas de hoy y el GUO, el Grupo de Oficiales Unidos. Para poner en contexto rápido, el GUO fue una logia militar secreta, de ideología nacionalista anticomunista, que se formó dentro del ejército argentino a principios de los 40 y que tuvo un rol clave en el golpe de Estado de 1943 que derrocó al presidente Castillo. Es un paralelo histórico potente, sí. Pero a ver, ¿cómo justifica Demopatria esa conexión? Puede parecer un salto. Bastante grande conectar una logia militar secreta de mediados del siglo XX con un civil que usa gas pimienta y opera en redes sociales en el siglo XXI. ¿Cuál es el argumento que usan para vincularlos? Mira, la argumentación de Demopatria se centra en la idea de una mutación de ciertas lógicas de poder y control social. Lo que señalan como el núcleo duro de la lógica del golpe histórico era, según su interpretación, la búsqueda del disciplinamiento social, el control político ideológico de la población, y la imposición de un determinado orden de corte conservador autoritario por encima de los mecanismos institucionales de la democracia o la voluntad popular expresada en las urnas. La tesis del informe es que, aunque las formas y los actores cambian drásticamente con el tiempo, esa lógica de fondo, de control y disciplinamiento puede persistir y reconfigurarse. Lo que antes operaba desde la clandestinidad de los cuarteles a través de una logia militar, hoy, según esta perspectiva que presenta Demopatria, se manifestaría de otras maneras. A través de la organización en redes sociales, la formación de grupos cerrados en plataformas como Telegram, la búsqueda de legitimidad en ciertos espacios mediáticos, y sobre todo, a través de acciones directas y visibles en el espacio público, como las que le atribuyen a Chang. En este marco, a Chang lo presentan como la encarnación de esa mutación, el civil que funciona como brazo ejecutor informal de un poder político que, sugiere el informe, necesita ejercer la represión en determinados contextos, pero prefiere no asumir la autoridad directa, delegándola o permitiendo que actúen estos actores que operan en una zona gris de legalidad y legitimidad. Una interpretación compleja, sí, y que dibuja un escenario preocupante sobre cómo podrían operar ciertas formas de control hoy en día. Y el informe, según veo acá en el material, cierra con una toma de posición muy explícita sobre el rol que debería cumplir el periodismo frente a estos fenómenos. Exactamente. El material que estamos analizando incluye una columna de editorial firmada por Sofía Geraldine de Andrea, la directora de Demopatria Noticias.
Su postura es inequívoca y fuertemente crítica. Cuestiona lo que ella percibe como una tendencia en algunos medios que califica como hegemónicos a justificar o minimizar este tipo de acciones parapoliciales. Afirma de manera contundente que la tarea irrenunciable del periodismo no es ser funcional al poder de turno, sino precisamente investigarlo, señalarlo, cuestionarlo, fiscalizarlo, aunque eso genere incomodidad o represalias. Remarca con mucho énfasis que el silencio o la equidistancia frente a estos fenómenos representa, para ella, una forma de complicidad. De hecho, en esa columna reivindican explícitamente un modelo de periodismo que ellos mismos definen como libre, militante y popular. Señalan que su enfoque es denunciar sin temor, asumiendo una posición clara. Es una declaración de principios editoriales muy definida la que presenta Demopatria. Sin duda, dejan muy clara su línea editorial y su visión sobre la función social del periodismo, especialmente en contextos que ellos perciben como de avance de lógicas autoritarias o represivas. Plantean un periodismo casi de trinchera, si querés, comprometido con ciertas causas y dispuesto a confrontar con el poder. Bien, recapitulemos entonces los puntos clave que nos deja este análisis basado en la investigación publicada por Demopatria Noticias. Por un lado, tenemos la figura de Iván Cheng, perfilado como este civil que opera con métodos y en espacios propios de las fuerzas de seguridad sin tener estatus oficial. Por otro lado, una investigación periodística que detalla cómo fue identificado, documenta su accionar en distintas manifestaciones y señala, siempre según la interpretación de la fuente, posibles vínculos con sectores del poder y la policía formal. Y fundamentalmente tenemos el análisis que hace Demopatria de este caso. Lo más relevante de su planteo es que no lo ven como un hecho aislado o anecdótico, sino como un síntoma de un fenómeno mayor que califican como parapolicialismo. Para darle densidad histórica y conceptual a su argumento, trazan ese paralelismo con estructuras autoritarias del pasado argentino, como el GO, sugiriendo una continuidad en ciertas lógicas de control y disciplinamiento que se adaptarían a los nuevos tiempos. La idea central que atraviesa todo el informe de Demopatria es, entonces, la posibilidad de que existan estructuras de control y represión operando bajo fachadas nuevas, más difusas, aprovechando las herramientas digitales y la polarización política actual. Y, como corolario, el informe subraya con fuerza la necesidad de un periodismo crítico, independiente y valiente para investigar y sacar a la luz estas dinámicas. La conexión histórica con el GO, más allá de si se la considera una comparación exacta o una analogía, funciona dentro de la narrativa de Demopatria como una señal de advertencia sobre cómo ciertas pulsiones autoritarias pueden pervivir o reemerger en contextos muy distintos a los originales. Todo esto, inevitablemente, nos lleva a una pregunta que trasciende el caso puntual de Chang y resuena en un plano más general. ¿Qué implicaciones tiene para una sociedad democrática cuando las líneas que separan al ciudadano común, al militante político y a las fuerzas de seguridad del Estado se vuelven borrosas, porosas, o son deliberadamente difuminadas? Y en línea con la conclusión que propone el propio informe de Demopatria, quizás la reflexión final que nos deja este análisis es una interrogante sobre los mecanismos de vigilancia y contrapeso necesarios hoy, ¿no? El material parece preguntar, ¿qué formas de observación ciudadana atenta? ¿Qué tipo de investigación periodística profunda y rigurosa? ¿Y qué controles institucionales efectivos son imprescindibles hoy para poder identificar, comprender y, sobre todo, cuestionar a estas figuras y estructuras que, según denuncia la fuente, ya no operarían solamente en las sombras de los cuarteles o los despachos oficiales, sino a plena luz del día, en las calles, en las redes, amparadas a veces en una difusa legitimidad social o política? Es una pregunta abierta sobre la vitalidad de los anticuerpos democráticos frente a nuevas formas de ejercicio del poder. Bienvenido